Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supo que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca nació el día 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada, España. Él llegó al mundo en una familia que se encontraba en una situación económicamente estable, ya que su padre poseía terrenos en La Vega, donde se cultivaba remolacha y tabaco. Su padre fue el hacendado Federico García Rodríguez y su madre Vicenta Lorca Romero, segunda esposa de su padre. Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Adepto a la generación del 27, él fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Cabe mencionar que Federico García Lorca estuvo extremadamente marcado por su madre, Vicenta Lorca Romero, quien era una maestra de escuela, que le transmitió su gusto por la literatura a su hijo, además de su gusto por la música. Este hecho, sumado con otras experiencias que irían surgiendo a lo largo de la juventud de Lorca, llevarían a que, en 1918, él publicase su primer libro, Impresiones y Paisajes. Este fue el primer paso dentro del mundo de la literatura y la poesía de esta figura, quien hasta su muerte, en el año 1936, llegó a escribir un gran número de obras, tanto teatrales como literarias o poéticas, todas ellas cargadas de emoción y de conceptos existencialistas, tales como la vida o la muerte. Federico García Lorca ya desde pequeño se encontró en constante contacto con las artes a través de la música y el dibujo. Durante su adolescencia, se interesó más por la música y el teatro que por la literatura, por lo que estudió piano con Antonio Segura Mesa, y debido a este hecho, entre sus amigos de la universidad lo conocían más como músico que por escritor. Igualmente, pasada ya su niñez y él ya habiendo tomado un gran interés por todo el mundo literario y músico, se matriculó en la Universidad de Granada en el año 1915 para estudiar las carreras de Filosofía, Letras y Derecho. Durante esta época, el joven Lorca se reunía con otros jóvenes intelectuales en la tertulia El Rinconcillo del Café Alameda, establecimiento que ya no existe hoy en día, pero que en su momento fue extremadamente popular entre los granadinos. En la universidad, Lorca recibió clases de Martín Domínguez Berrueta, profesor de Teoría de la Literatura, de Artes y escritor. Él es quien llevaría a Lorca y a sus compañeros de clase en múltiples viajes por una gran parte de España. Estos trayectos y estas aventuras por toda España acabarían por despertar la vocación de Lorca como escritor e inspirarían al mismo a escribir y a publicar su primer libro, Impresiones en Paisajes, en 1918. Publicado su primer libro en 1918, Lorca se trasladó junto a varios de sus amigos del Rinconcillo del Café Alameda a Madrid durante la primavera de 1919, y allí se estableció en la residencia de estudiantes, coincidiendo con numerosos literatos e intelectuales que también habían desplazado a ese lugar anteriormente o se encontraban en ese momento allí, tales como Albert Einstein, John Maynard o Marie Curie. Este hecho influyó muchísimo en la formación intelectual de Lorca, por lo cual, de esta forma, gracias al hecho de que se habían movido a la residencia de estudiantes entre los años 1919 y 1926, se relacionó con muchos de los escritores e intelectuales más importantes de España, como Luis Buñuel, Rafael Alberti o Salvador Dalí, y consiguió huir del tedio cultural provinciano que Lorca personalmente odiaba. Gracias al hecho que Lorca durante esta etapa
se encontró constantemente relacionándose con numerosos literatos e intelectuales. Él, influenciado por estas figuras, entre 1919 y 1921 publicó un libro de poemas, estrenó su primera obra teatral llamada El maleficio de las mariposas y desarrolló otras piezas teatrales. Igualmente, alrededor de los años 1921 a 1925, Lorca continuó relacionándose con diferentes figuras de gran importancia dentro del mundo de la poesía y la literatura, tales como Juan Ramón Jiménez, Manuel de Falla, persona quien fue un amigo muy cercano de Lorca, Salvador Dalí, quien se convirtió en otro amigo extremadamente cercano a Lorca, entre otros. Todas estas personas, influyendo grandemente en la visión de la poesía de Lorca y animando al mismo a probar otras cosas nuevas, tales como la pintura, titeretería, el canto hondo, entre otras actividades artísticas. Aparte, se puede mencionar que Lorca nunca paró de escribir nuevas obras, tanto literarias como poéticas o teatrales, durante este periodo, tales como el poema del canto hondo, Oda a Salvador Dalí, poema que Lorca realizó junto a Salvador Dalí, entre otros. Lorca, ya hacia la mitad de los años 1920, más concretamente entre los años 1924 y 1927, según diferentes críticos e historiadores, fue el momento en el que él llegó a su madurez como poeta. De igual manera, también durante este periodo, Lorca, debido a su participación en un acto organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País en la fecha de diciembre de 1927, con el objetivo de conmemorar los 300 años de la muerte de Luis Góngora, pasaría a formar de la denominada Generación del 27, la cual es un concepto utilizado para referirse al conjunto de escritores y poetas españoles del inicio de los siglos XX. Ejemplo de estos siendo Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, entre otros. Pero sin embargo, esta época, según el mismo Lorca, fue, según las propias palabras de Lorca, una de las crisis más hondas de su vida, ya que a pesar de que sus obras, canciones y primer romancero gitano, publicado entre 1927 y 1928, se encontraba gozando de gran éxito crítico y popular, él empezaría a cuestionarse a sí mismo y su forma de escribir y representar la realidad, ya que por un lado, con el éxito del romancero gitano, comenzó a verse a Lorca como un costumbrista, defensor de los gitanos ligado al folclore andaluz, y por otro lado, se separó durante este periodo de Emilio Aladrén, un escultor con el que había mantenido una intensa relación afectiva. Pero sin importar esta situación que él se encontraba atravesando, Lorca siguió trabajando e iniciando nuevos e innovadores proyectos, como la revista Gallo, de la que solo se publicaron 2 números, o la obra Amor de Don Perimplín con Belisa en su jardín, la cual intentó estrenar en 1929, pero fue prohibida por la censura de la dictadura de Primo de Rivera, entre otros. Pasada ya la etapa anterior de la vida de Lorca, en la primavera de 1929 emprendió un viaje a Nueva York junto a un amigo suyo, Fernando de los Ríos. Esta aventura teniendo el objetivo de permitirle a Lorca aprender inglés, cambiar de vida y renovar sus obras. Una vez ya Lorca había llegado a Nueva York el día 26 de junio de 1929. Él empezó a aprender muchas cosas durante su estadía en aquella ciudad. Y según él mismo, su estadía en la ciudad de Nueva York fue una de las experiencias más útiles de su vida, ya que durante la duración de esta, él aprendió múltiples cosas respecto al funcionamiento de la sociedad estadounidense. Y como esta, según el mismo Lorca, era una de las cuales se encontraba la esclavitud dolorosa del hombre y máquina juntos. Asimismo, Lorca también aprendería cómo eran las ciudades americanas, en el caso de la ciudad de Nueva York, describiendo a esta como un lugar de alambre y muerte. Finalmente, otra cosa que sorprendió a Lorca durante esta travesía fue el hecho que llegaría a observar el funcionamiento de la economía capitalista de primera mano y la discriminación hacia los negros en la región. Toda esta experiencia de Lorca quedó volcada en su poemario, Poeta en Nueva York, el cual fue publicado en 1940, y ya para marzo de 1930 dejó Nueva York para viajar a la ciudad de La Habana en Cuba, donde exploró la cultura, la música cubana y trabajó en nuevos proyectos como El Público. Y así hasta que pasaron 5 años. Y para junio de 1930, Lorca ya había retornado a su patria tras una larga aventura en el extranjero.
Una vez Lorca ya había regresado a su país en 1930. Ya pasaba un año. En abril de 1931, una etapa completamente nueva comenzó para Lorca, ya que además de instaurarse la Segunda República Española en esa fecha, alrededor de ese momento, Lorca junto a Eduardo Ugarte fundaron un grupo de teatro llamado La Barraca. Este proyecto, por parte de ambos, recibió financiamiento por parte del Ministerio de Educación, que dirigía el socialista Fernando de los Ríos. Además, durante esta época, Lorca también viajó a Buenos Aires en el año 1933, debido a que el estreno de una de las obras más recientes del escritor, Bodas de Sangre, en la ciudad había tenido un gran éxito, por lo cual él fue invitado a viajar a la ciudad, y en ese lugar Lorca permanecería hasta 1934. Cabe mencionar que su presencia en Buenos Aires durante este tiempo le permitiría aumentar grandemente su popularidad en la región. Posteriormente, ya hacia el final de su estadía, en el año 1934, él volvió a España, pero no sin antes tener una gran estadía en Montevideo, Uruguay. Él, durante este periodo, igualmente publicó numerosas obras, tanto durante su estadía en Buenos Aires como después de retornar a España, tales como Yerma, La casa de Bernardo Alba, Doña Rosita la soltera, etc. También, además de escribir nuevas obras, revisaría diferentes obras anteriores de él y participaría de conferencias, clubes de teatro, etc. Pero desafortunadamente, ya para el año 1936, todo cambió tanto en el país de Lorca y en su vida, debido al inicio de la Guerra Civil Española generada por la constante violencia política en el país, entre otros factores. Con el inicio de la Guerra Civil Española en 1936 y Lorca en el país, este fue ofrecido a exilio o asilio por numerosos países tales como Colombia o México, debido a que se temía que Lorca fuese el objeto de algún atentado o asesinato por alguno de estos bandos enfrentados en el conflicto. Pero el escritor rechazó las ofertas y continuó con su vida normal, reuniéndose con su familia y realizando otras actividades diarias. Pero esto duraría poco, hasta agosto de 1936, fecha en la cual sería detenido por la Guardia Civil, la cual se encontraba bajo el control de los falangistas, tras haber permanecido oculto en la casa de un amigo. Él fue detenido bajo las acusaciones de ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Tras este hecho, él fue trasladado al gobierno civil y luego al pueblo de Víznar, donde pasó su última noche en una cárcel improvisada, junto a otros detenidos. Al día siguiente, el 18 de agosto de 1936, a las 4:45 de la mañana, Federico García Lorca fue fusilado en el camino que va de Víznar a Alfacar, y su cuerpo jamás se ha recuperado, y es sospechoso que los restos de él se encuentran en el presente en algunas de las múltiples fosas comunes del área. Tras haber sido fusilado el 18 de agosto de 1936, Federico García Lorca, a pesar de haber muerto relativamente joven, a la edad de 38 años, gracias a sus diversas y múltiples obras, tanto teatrales como poéticas y literarias, como Yerma, Romancero Gitano, Sonetos del Amor Oscuro, entre otros, además de sus diferentes logros y su estilo poético, el cual se puede definir por un palpable sistematismo en el cual la poesía, el drama y la prosa se alimentan de obsesiones, amor, deseo, esterilidad y de claves estilísticas constantes. Él acabaría por dejar un gran impacto dentro de la literatura española como la mundial. Esto hasta pudiendo verse en la actualidad, ya que hoy en día Federico García Lorca es el poeta español más leído de todos los tiempos y según múltiples figuras, tanto por dentro como por fuera del mundo de la literatura o el poético, uno de los mejores escritores que ha existido en el mundo.